vuelta a Punto Económico y ahora nos acompaña Lilian Carrillo. Ella es directora de la gestión de la calidad de la Autoridad Nacional del Agua. Vamos a hablar con ella sobre la optimización de la evaluación de los estudios de impacto ambiental con referencia a los estudios al recurso hídrico. Buenas noches, bienvenida a Punto Económico. Buenas noches, gracias por la invitación. Nos tienen una novedad. El día de hoy, entiendo, se ha definido y mañana se publica un esquema por el cual todos los estudios de impacto ambiental que tengan que ver con el recurso hídrico van a tener una forma de evaluación mucho más rápida, más eficiente y sin tantos dolores de cabeza de estar yendo a diferentes organismos para que sean aprobados. Cuéntenos un poquito del tema. Bueno, muchas gracias por la invitación y sobre todo por tomarle interés a este tema tan importante que nos ayuda a conservar el recurso hídrico, promover inversiones, garantizar su conservación para las futuras generaciones de peruanos y peruanas y sobre todo para tener una adecuada gestión en el presente. Como dicen, el pasado ya pasó, el futuro todavía no llega, estamos en el presente y en eso estamos trabajando. Con relación a la pregunta, en la fecha, hoy, el doctor Hugo Jara Facundo, que es el jefe de la Autoridad Nacional del Agua, ya ha aprobado los términos de referencia comunes. Estos términos de referencia comunes para la elaboración de estudios de impacto ambiental tienen su origen en el Decreto Supremo 054-2013 de la PCM, publicado a mediados de mayo, en la cual el Ministerio de Economía y Finanzas dispuso que la Autoridad Nacional del Agua, en un término no mayor de 20 días, establezca un marco general para todos los sectores, con todo el contenido en materia de recursos hídricos que es exigible a los estudios de impacto ambiental detallados. Estos estudios son la máxima categoría, es decir, la más alta de categoría para los proyectos de máxima envergadura. A ver, para poner un ejemplo bien sencillo, imaginemos que mañana vuelve a existir el tema de Conga, que tiene que ver justamente con el recurso hídrico, por el tema de las lagunas. ¿Qué diferencia hay entre el antes y el después de estos términos de referencia que van a salir si es que un privado quiere, digamos, hacer un estudio de impacto ambiental con respecto a este tema? Excelente, muy buena pregunta. Cuando se dio la presentación del estudio de impacto ambiental en un proyecto minero tan importante como el de Conga, no teníamos términos de referencia comunes. Solamente el sector, que en este caso es energía y minas, tenía una guía en la cual se establecía que al involucrarse recursos hídricos se presentara información sobre el contenido de los alcances en el aprovechamiento o en la disposición de vertimientos, ¿no? Si ese mismo estudio se presentara hoy, el proyecto abarcaría una evaluación integrada en 4 aspectos. Obviamente la evaluación ambiental, ¿no? La disponibilidad hídrica. ¿Qué significa, en términos fáciles? Garantizar que se le va a otorgar una dotación de recurso hídrico superficial o subterráneo, ¿no? Sin afectar derechos de terceros. Garantizando que los usos ya concedidos a terceros no se afecten. Eso quiere decir, por ejemplo, que si alguien utiliza agua subterránea para bombear, me imagino, es un ejemplo, y alguien va a hacer uso de esa agua de alguna manera, de repente por algún canal o lo que fuere, o un túnel, tendría necesariamente bajo este nuevo esquema que asegurarse que no le afecte a este tercero que ha estado haciendo uso de esta agua subterránea para irrigar. Exacto. De acuerdo. Y además, en el caso del proyecto minero, tendría que verificarse la autorización de vertimiento o de reuso, que era otro procedimiento que se tramitaba, y la ejecución de obras hidráulicas, ¿no? Entonces, ahora actualmente ya nosotros hemos planteado una sola evaluación integral que abarca estos 4 espacios. ¿Y con ello qué se evita? Se evita que el proyecto vaya y venga muchas veces por carecer de información, por información insuficiente o por justamente no conocer esta información, poder generar riesgos, ¿no? Ahora ya no, se están midiendo los riesgos, se están cuidando. Porque para entenderla, eso significaría, por ejemplo, que si alguien quiere hacer un proyecto, un privado quiere hacer un proyecto, y antes de repente por ahí saltaba algún ministerio y decía, uy, te faltó este documento, debiste hacer este estudio, y yo no tenía la menor idea que lo tenía que presentar, ahora sí lo tengo desde un principio, y por lo tanto, mi nivel de incertidumbre baja y el proyecto, si digo que lo voy a hacer en tanto tiempo, es muy factible que lo haga en ese tiempo. Sí, además, el plazo es muy claro ahora, son 30 días hábiles. Entonces, ¿Para todo? Para todo. ¿Para todo el estudio? Sí, no, para la primera evaluación.
Okay. ¿no? E incluso, como usted dice, o sea, habían requisitos que podían ir y venir. Y si yo necesitaba presentar para mis 4 autorizaciones la opinión técnica o la certificación ambiental, tenía que ingresarlo 4 veces a riesgo de que en las 4 ocasiones me requieran información diferente. O que el estudio, por ejemplo, para un proyecto de exploración de 6 meses, me pida un estudio hidrogeológico de 1 año, cosa que no tenía mucha lógica, ¿no? Entonces, ahora ya se sabe cuál es la información, qué tipo de información, cómo se quiere que se presente esta información, es decir, ordenada, organizada, y es predictivo. Si yo cumplo con todo el contenido de la información en el nivel, digamos, sencillo de presentación, yo ya sé que en 30 días voy a tener de repente mi opinión favorable, ¿no? Y de requerir alguna precisión, como por ejemplo en zonas de riesgo, ¿no? Se observará y se solicitará solo para aquellos casos, ¿no? Y se les concede un plazo adicional. Pero en cualquiera de los casos, todo este paquete de autorizaciones y de opiniones que demoraba de repente entre 2 y 5 años, ahora no pasa de los 6 meses, ¿no? A ver, eso es importante. Entonces, en el tema del plazo, estamos hablando de reducción de plazos para aprobaciones que van de 2 a 5 años hasta 6 meses. Es bastante la reducción que se está haciendo. Sí, podría ir, porque solamente la aprobación del estudio de impacto ambiental, desde que ingresaba al sector hasta que salía de ANA y se iba nuevamente a su sector para obtener la certificación, podía pasar 1 año. La norma establecía 50 días hábiles, hábiles, no naturales. Entonces, si esos 50 días se podían convertir en 70 días, en lo que demandaba traer, por ejemplo, el estudio hidrogeológico, que demanda 1 año, ahí nada más ya tenía 1 año y medio. Entonces, eran plazos que muchas veces se volvían un cuello de botella y era muy tedioso o muy cansado, ¿no? Hacer la evaluación completa, digamos. Era un proceso que nosotros hemos tomado conciencia de ello. Además, en aras de garantizar una mejor gestión, así como hay mejora de la calidad, también queremos tener una mejora continua de la gestión y garantizarle a la población que el ANA o la ANA, la Autoridad Nacional del Agua, está no solamente agilizando los procesos de entrega o de otorgamiento de la opinión técnica previa de las autorizaciones conexas, sino además también con un proceso de fiscalización que va de la mano. Es decir, ANA no tenía un proceso armado, no tenía un plan de fiscalización establecido, ahora sí lo va a tener. El 1 de junio se aprobó la modificación del reglamento de autorización de vertimientos y reuso, en la cual ya se puso dos disposiciones complementarias que nos obligan a tener un reglamento de fiscalización, es decir, de supervisiones, que pueden ser las permanentes y las inopinadas, es decir, en cualquier momento. En cualquier momento, exacto, ¿no? Así como un plan de fiscalización, es decir, cómo las vas a programar, ¿no? Claro, en todo caso, digamos, acá hay 2 ventajas. La primera, que tiene que ver con un tema de agilización de procesos, que es evidente y se tendría que hacer en todo el Estado en realidad. Y la segunda, que tiene que ver con un tema de calidad, de la forma en que se, digamos, hace el análisis real. En el tema de calidad, bueno, ahí van a haber probablemente 2 partes, ¿no? Las partes que puedan decir, oye, puedo salir afectado porque es mucho más riguroso el estándar que se utiliza ahora, o la otra parte que podría ser, oye, es mucho más laxo. Yo no sé si va a ser riguroso o más laxo, no tengo información sobre eso, pero... Es importante señalar que yo mencioné el Decreto Supremo 054, pero en el paquete de medidas que se han dictado, también se ha dispuesto a través del Decreto Supremo 060, que en base a los términos de referencia comunes que la ANA plantea, o ya no plantea, hoy aprobó, cada sector debe incorporar estos términos en su guía específica y extraer de la información general, digamos, como nosotros le llamamos la tela, ¿no? Extraer la información que le sea aplicable para la elaboración de los términos de su actividad. Definitivamente este es un gran paso en el ordenamiento y en la agilización de procesos. Esperemos que esto también se replique pues a todas las partes del Estado y sobre todo cuando haya que pedir permiso. En la medida en que los permisos se demoren mucho menos, probablemente la inversión privada llegue antes que cuando más se requiere. Muchas gracias, señora Lilian Carrillo, por venir a Punto Económico, explicarnos este tema que mañana va a estar publicado. Hoy día lo tenemos como primicia en Punto Económico. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Y conmigo vamos a volver el día miércoles con más en Punto Económico. Cuídense. Chau, chau.